El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé: Nunca los he conocido. Aléjense de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los letrados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra del Señor nos centra en la obediencia a la voluntad de Dios, y Jesús nos da una claridad muy serena y muy exacta de lo que verdaderamente es la voluntad, y nos está diciendo en el Evangelio, tanto ayudados también con la lectura del libro del Génesis, que no es la voluntad de Dios. Nos clarifica todo esto para poder tener bien clara nuestra orientación frente a lo que a nosotros nos va a salvar o nos salva, y frente a lo que a nosotros nos lleva al reino de los cielos. Al culto, dice que la obediencia no se parece al rito externo del culto, a nada externo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, no por ir a misa, no por llevar insignias externas que manifiesten nuestro compromiso religioso, no por actitudes o piedades externas decimos que se da la salvación. De hecho, en torno a esto decía el Papa León XIV en la homilía de la Basílica Mayor San Pablo Extramuros, que la salvación no se daba por encanto o por arte de magia. Simplemente me pongo una insignia externa, hago un culto externo, hago una peregrinación externa, o por llevar un hábito, o por llevar un clériman, o por ponerme un ornamento. No sucede por encanto. La salvación implica para todos nosotros un compromiso con la obediencia a los mandamientos del Señor. Uno puede estar lleno de impureza interiormente, con deseos impuros en el corazón, con otro tipo de deseos que no es ir al cielo, no es amar al Señor, no es vivir para el Señor, y puede mostrar externamente lo contrario a lo que está sintiendo, o a lo que está deseando, o a lo que está buscando. Por eso, esta aseveración de Jesús y esta advertencia también para nosotros viene dentro de un discurso que él ha venido dando estos días, y comenzó a decirnos cuál era el plan de Dios y nos puso las bienaventuranzas. ¿Quiénes son los que entran al reino de los cielos? ¿Quiénes disfrutan del reino de los cielos? Los pobres de espíritu, los limpios de corazón, los misericordiosos, los justos, que trabajan por la verdad, se esfuerzan por vivir en la verdad, no admiten doblez en su corazón, los perseguidos por mi causa. Esos son los hijos del reino.
Esos son los hijos de la iglesia. Esos son los verdaderos miembros del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque luego comienza a clarificar Jesús diciendo: habéis oído que se dijo, no adulteraráis. Y yo les digo que el que mire a una mujer deseándola desordenadamente en su corazón, ya cayó, sin haber estado con ella. Porque nos está exigiendo el corazón. El Señor no nos está pidiendo nada externo, nos pide el corazón totalmente para Él. Para nosotros los religiosos y sobre todo los hijos del Fiat, hijas del Fiat, que tenemos los votos, es una aliciente muy grande esta palabra del Señor, muy grande. Por ejemplo, el voto de castidad dice para nosotros que tenemos un corazón indiviso. Gracias a Dios, nosotros como religiosos no tenemos que estar pensando en amores humanos, de ningún tipo, ni estar recreándonos en eso, ni hacer nada para obtener cariños y afectos humanos, porque esa no es nuestra dependencia, sino dividiríamos nuestro corazón. Es que lo hemos visto con la vocación de Abraham: deja tu familia. A lo que más se liga el corazón en esta tierra es a la familia. Y el Señor no quiere corazones compartidos, quiere la totalidad de nuestro corazón para Él. Quien no deje padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas por mí, no es digno de mí. Quien no posponga, porque es que primero está el Señor. Y eso es lo que a algunos, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, les rechina. Porque el Señor está pidiendo la totalidad de nuestro corazón, no quiere miserias, o por lo menos no quiere corazones partidos. Él sabe que somos miserables, pero pide nuestra entrega total a Él. Que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Mire que el Señor no admite ni siquiera que nuestra mente se esté recreando en nada más que vivir de Él y para Él. Y a veces, ¿en qué se recrea nuestra imaginación? En puros deleites mundanos. Eso corrompe el corazón. Eso lo esclaviza y lo atrapa. Nada más pacífico para el corazón que todo nuestro pensamiento esté elevado hacia Dios. Y por eso Abraham llegó a ser lo que fue. Porque toda su vida dependía del Señor. Tanto que hoy su esposa Sara se comporta como necia y le toca vivir las consecuencias de esa necedad. Ella cayó en desesperación, vieja y nada que tenía hijos. Abraham ya no tenía problema porque había escuchado la promesa del Señor y eso le dio paz. Hijo, el Señor me dará el hijo, pero su esposa necia comenzó a incitarlo. No, es que no, esto no se va a dar, ve y acuéstate mejor con mi esclava para que al menos tengas hijos y alguien herede todo esto que tú tienes, porque nadie lo va a heredar. Y de tanto insistirle, porque la geógrafa no nos cuenta incluso un lapso de tiempo muy alto, de tanto insistir le dijo, bueno, lo voy a hacer porque tú lo estás diciendo. Y eso era permitido dentro de en esa moral imperfecta del Antiguo Testamento, era permitido, era una moral imperfecta, no era lo que nosotros tenemos hoy con Cristo. Y lo permitió, y vienen las consecuencias de eso. La desesperación siempre lleva a la desobediencia. Una persona ansiosa es una persona que si no va y descarga esa ansiedad con el Señor y la soluciona con la palabra del Señor, comete errores. A todos nos da ansiedad, eso no es problema. ¿Por qué? Porque vivimos bajo una presión muy alta de tantas cosas y amenazas y nos viene la ansiedad. El problema es que utilizamos para la ansiedad. Hay unos que se van al Santísimo y comienzan a meditar la palabra de Dios y se les calma la ansiedad. Abraham así las calmaba. Hay otros que se van a buscar entretenimientos, escapes, como ponerse a trabajar demasiado, hasta en la iglesia. Por eso el Señor dice, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros, expulsamos demonios. Porque hay gente que convierte los ministerios y carismas en un escape. Hay obispos adictos al trabajo, sacerdotes adictos al trabajo, religiosos y religiosas adictos a hacer y hacer. Y el Señor está diciendo, no es eso. Señor, pero tanta gente se curó cuando yo oré por ellos. Yo no te mandé a eso, no te conozco. Señor, yo hice exorcismos, expulsé demonios y la gente quedó libre. Yo no te mandé a eso.
Santa Teresita expulsó más demonios que todos los exorcistas que están vivos hoy dentro de la iglesia, sin hacer ni un solo exorcismo. Esa mujer, tanto que ya tuvo un sueño donde el Señor le mostró cómo era que se luchaba contra el demonio, unos diablillos que ella vio. ¿Y saben qué dijo ella? El mejor exorcismo es confiar en la gracia de Dios. Lo comprendió. Y el diablo no la soporta hoy. No la soporta. ¿Por qué? Porque nuestra eficacia, tanto en la evangelización o en cualquier otra cosa, está en la obediencia a la voluntad del Señor. Un rebelde, una persona que se deja llevar de su rebeldía, es una persona que se deja llevar del diablo. Por eso, cuando el ángel encuentra a Agar, le dice: Agar, te vas rapidito ya y te sometes a tu señora, porque estás en peligro. Estás haciendo lo que quieres y esto te está sucediendo porque has hecho lo que te da la gana. Cuidado, vuelve y sométete a tu señora. Y fue la única forma que se le solucionó el problema a Agar. Y que incluso Dios bendijo a ese hijo por eso. Tanto que de Ismael descienden los árabes y de ahí descienden el Islam, ¿sí? Por eso ese vínculo que ellos tienen. Y es tan impresionante que dice la liturgia hoy, dice la palabra de Dios, que será como un potro salvaje, que peleará con todos y todos contra él. Pero misteriosamente hay una promesa por tener el vínculo con Abraham. Pues es que estamos viendo hoy en Medio Oriente. La descendencia de dos hijos de Abraham peleando entre sí. El mundo islam con el mundo judío. Y ambos en el fondo están vinculados a un mismo Padre. Es un misterio. Pero en el fondo, ¿qué es lo que a nosotros nos trae la paz? La obediencia a la voluntad del Señor. Muchos se querían vincular con Abraham haciéndose una operación quirúrgica de la circuncisión. Y vino Cristo y dijo: eso no es. Es que ustedes vivan como vivió Abraham. Abraham vivió los 10 mandamientos, vivan así y se vinculan a él. Abraham le fue obediente a mi papá y se fió solo de él y dependió solo de él. Y Abraham no trabajaba materialmente creyendo que era su esfuerzo el que le iba a traer todos los beneficios económicos. Abraham sabía que era mi papá el que le iba a dar todo. Él simplemente hacía lo que le tocaba esperando lo de Dios, no de su esfuerzo humano. El esfuerzo que él hacía era por obedecerle a mi papá todo lo que él le pedía. Abraham, sal de tu tierra, salió. Abraham, vete para allí, se iba para allí. Abraham, no escojas eso que está escogiendo Lot. ¿Lot qué hizo? Se dejó deslumbrar por la belleza externa. Cuando no pudieron estar juntos, le dijo a Abraham: bueno, escoge tú. Y Lot vio una tierra bellísima y miró al otro lado y eso seco, desértico, seco. Dijo: no, yo escojo la tierra bellísima, y se fue para allá, y a Abraham le tocó el desierto. Toda esa zona del sur, Belén, Hebrón, todo eso, hasta hoy, es una tierra desértica. ¿Y saben qué le decía Dios a Abraham en el corazón? No te preocupes, que yo soy Dios y yo hasta en el desierto hago florecer. Y lo que escogió Lot después era Sodoma y Gomorra, vinieron los ángeles a destruirlo. El que se deja llevar por las apariencias, la voluntad del Señor es muy hermosa porque le quita esos velos a las apariencias y nos permite ver con claridad: aquí no está Dios, por aquí no está Dios. El que vive en la voluntad del Señor no se deja deslumbrar del maquillaje, porque sabe que el Satanás se viste de ángel de luz. San Pablo nos lo decía la semana pasada: temo, Corintios, temo que así como la serpiente engañó a Eva, a ustedes, estos superapóstoles y falsos profetas y maestros, los engañen. Porque el diablo se viste de ángel de luz. ¿Ustedes creen que Satanás se nos va a aparecer así como es de feo? Si se nos aparece así, salimos corriendo de huida, no le aceptamos la más mínima oferta. Para que lo podamos aceptar se nos tiene que maquillar muy bien maquillado.
A los santos se les aparecía como la Virgen y les hablaba con una dulzura, con una amabilidad. Era todo un caballero con las santas y los santos. Y les hablaba así dulcemente, y los santos eran bien astutos. Tenían esa astucia de la voluntad del Señor y lo ponían a prueba con el tiempo. Y cuando menos piensa se daban cuenta que no era la Virgen, que no era el niño Jesús, que no era el corazón de Jesús, que era el demonio. Al demonio se le vence obedeciendo la voluntad del Señor. ¿Y saben cómo caen todos esos maquillajes? Es muy fácil. En torno a la voluntad del Señor, en torno a los 10 mandamientos. Que es muy sencillo. Dios nos está pidiendo una entrega, una dependencia total de los 3 primeros mandamientos. Nos llevan a depender solamente del Señor como Abraham. Y el resto de los mandamientos nos ordena el afecto para no amar a los hermanos desde los papás hasta el Estado desordenadamente. Hay que amarlos como Dios los ama, no de cualquier manera. Uno no va y le hace un bien a una persona para que después la persona le haga un bien. ¿Y cómo nos damos cuenta si eso es recto? Cuando esa persona no nos voltea a ver. Ayudar al más necesitado en la iglesia es lo mejor que puede haber. Porque tú le ayudas y mañana te está despreciando. Y te está exigiendo más y te está reclamando más. Y hasta te está reprochando que tú no le estés dando más. Y eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque eso le dice a mi corazón, de aquí no vas a recibir nada a cambio, solo puedes esperarlo de Dios. Tú sigue ayudando. Sigue ayudando, que aquí lo que vas a obtener es puro látigo. ¿Sí? Pero por eso debes hacer las cosas para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Porque quien hace las cosas para esperar beneficio de los hombres, que hace, hoy está contento ayudándole, sirviéndole, y si mañana no le correspondió de la misma manera, ya se le acabó ese buen corazón para ayudarle, para ser amable, ya se convirtió fue en furia, ya se convirtió fue en desprecio. No hay rectitud ahí. Por eso nosotros hacemos el bien de una manera más elevada, sin esperar nada a cambio. Eso es mejor, eso lo hace libre. El amor que nos pide el Señor, la obediencia que nos pide, nos quiere liberar de toda dependencia de correspondencia humana. No hagamos las cosas para que los demás nos correspondan. Hagamos las cosas para que nos corresponda nuestro Papá del cielo. Cuando nosotros hacemos las cosas para la gloria de Dios, la correspondencia de nuestro Papá Dios es generosísima. Y dice, este te traicionó hoy, tranquilo, yo mañana te voy a dar más para que le des más. Este te pagó con otra moneda, no te pagó con la misma moneda de bien que tú le está pagando con mal. Mañana yo te voy a dar más bien en tu corazón para que al que te trata mal lo sigas tratando bien. Esa es la generosidad de nuestro Padre Dios. Cuando nos invita a la obediencia a Él, nos invita a no entretenernos en este mundo. No hagamos las cosas fiándonos de nuestras fuerzas. Por eso la iglesia tiene un criterio y dice que la santidad no está en una persona porque tenga muchos dones. De hecho, el diablo, Lucifer, no ha perdido las gracias sobrenaturales que Dios le dio. Las conserva. Y se ve, por la revelación bíblica, se ve que tenía unos dones impresionantes. Pues tan impresionantes que Él puede caminar a nuestro lado vestido de belleza y de bondad y nosotros no darnos cuenta. No darnos cuenta. Lo único que le quita esos disfraces y uno se da cuenta. Cuando uno se enfatiza en la voluntad de Dios, en los mandamientos, en la fidelidad, ahí sale el demonio a relucir. Sale. Esos espíritus salen. Salen porque salen. Cuando un papá es fiel al Señor, se esfuerza por ser fiel al Señor, una mamá, unos hijos, una familia. Cuando un sacerdote, un obispo, un religioso, una religiosa, se esfuerza por ser fiel al Señor. Y el primero que se rebota es el diablo. Y comienza a decir, fanáticos, intransigentes, echados a la antigua, todo eso. Eso hacen los espíritus inmundos.
¿Y saben cuál es el problema hoy en la iglesia? Que el que vive más en la infidelidad se victimiza más en esa infidelidad. Se victimiza. El que más cae en la infidelidad de Dios se vuelve más víctima. Cuando en la iglesia y en el cristianismo tenemos una sola víctima, una solita, se llama Jesucristo. No hay más víctimas. De resto, todos somos pecadores en camino de conversión, de purificación y de santidad. No hay más víctimas. En la iglesia la única víctima, en el cristianismo la única víctima es Jesús. Y por eso nos llama el Padre Celestial a parecernos a Él. Esa es otra, San Ignacio de Loyola trae en las reglas de discernimiento, dice que Satanás tiene dos formas de manifestarse. Una es victimizándose. Él se victimiza y ay, yo, y es que todo me lo hacen a mí, es que para obtener lástima. Y así esclaviza a la gente. Usted sabe qué es lo peor que le puede pasar a uno con una persona que se victimiza, que le genere a uno lástima. Porque hundes a esa persona y te hundes tú con ella. Y San Ignacio trae esa regla, dice, lo hace a punta de fragilidad, hacerse sentir frágil, victimizándose. Dice, la otra estrategia del diablo es ponerse furioso, pasa de esos polos. Es bipolar. Entonces se pone ya furioso. Si no le dan lo que quiere, a punto de hacerse víctima, ahora lo hace a través de la furia intimidando. Aprendámosle a los santos. Además, San Ignacio de Loyola, que tuvo esta gracia del discernimiento, precisamente para hallar la voluntad de Dios y cumplirla, le tocó conocer al diablo en todos estos aspectos. En nuestras relaciones eso nos va a pasar. Por eso hoy la palabra del Señor viene a salvarnos. Lo que le dice a Agar, vuelve a Sarai y sométete a ella, que ahí encontrarás la bendición. Sométete. Y lo que nos dice hoy a nosotros, sométete a la fe, sométete a la voluntad del Señor. ¿Qué es para nosotros? Es muy sencillo. Tenemos los mandamientos, tenemos a Cristo que cumplió los mandamientos, los vivió a plenitud. Cristo vivió los 10 mandamientos a plenitud, no faltó a ninguno. Y por eso dice, yo no vine a abolir la ley y los profetas, yo vine a darle cumplimiento. Cristo vivió el verdadero culto al Padre, la verdadera obediencia al Padre. Situémonos siempre en la fidelidad a los mandamientos. En un tiempo de tanta confusión, siempre por ahí está Dios. La fidelidad a los mandamientos. Separémonos de todo ambiente de rebeldía. Separémonos radicalmente porque nos pasa lo de Agar. Menos mal ella le obedece y le hace caso al ángel. Porque solamente lo que esté en la obediencia de la fe es lo que a nosotros nos salva. Y no nos dejemos arrastrar de maquillajes, de impresiones, porque hay carismas, porque hay liberaciones, porque hay curaciones, porque hay... La profecía es esa capacidad de predicación que deslumbra, testimonio. Y sepamos discernir y tenemos la obligación de tomarnos todo el tiempo posible cuando escuchemos a alguien hablar de Dios, de discernirlo, a la luz de la palabra del Señor, todo el tiempo. Si se me va a ir un mes, 2 meses, un año discerniendo para saber si eso que me están diciendo es de Dios o no es de Dios, o 2 años o 3 años, no importa. El que en la paciencia vive, dice Santa Teresa, todo lo alcanza. La paciencia todo lo alcanza. Dios no nos presiona a tomar decisiones inmediatamente y sabe que somos limitados y necesitamos de su luz. Entonces, palabra de Dios, tradición viva de la iglesia, magisterio, catecismo, en pocas palabras, catecismo de la Iglesia Católica. Y lo que no esté en ese filtro, saquemos. Hoy hay mucha gente dentro de la iglesia, esto del culto, Señor, Señor, ustedes los escuchan hablar, insignias, vestimentas, hasta sacerdotes, con todos sus ornamentos y todo eso, y por dentro, en el tiempo es que nos damos cuenta cómo estamos. Señor, Señor, no los conozco, no sé quiénes son. Señor, Señor, no es por ahí. El que haya hecho la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y uno se da cuenta porque hay paz siempre en el corazón. Hay paz. Se parece al que construyó su casa sobre roca
vinieron los vendavales, las tormentas y no la pudieron derribar. Entonces sepamos discernir todo en torno al catecismo de la Iglesia Católica. Es urgente que todos los católicos nos movamos ahí, que todos los cristianos nos movamos ahí, y lo que no esté ahí, puras impresiones y maquillajes que se saben vestir. Una de las cosas más delicadas hoy dentro de la Iglesia Católica es la superstición, es la desviación del sentimiento religioso, y la gente cree que con medallitas, cree que con escapularios, cree que con, sin decir que esto no es bueno, pero es que a veces la gente no vive una vida inmoral, vive ofendiendo al Señor interiormente y se ponen las insignias externas, cayendo hasta en pecado mortal y se quieren presentar como Dios. Eso es pura superstición y es una manipulación y una desviación del sentimiento religioso. Y nosotros no podemos estar en ese paquete. Fue lo que pasó en Colombia con lo del mal menor. Sacerdote, habían algunos que tenían esos criterios. Yo decía, Dios mío, esto es espantoso. Esto es espantoso. Y entonces la fidelidad a la verdad, la fidelidad al bien, no importa, lo importante es la misericordia. Lo importante es la compasión. ¿Y la verdad qué? ¿Es que van a sacar de esa bienaventuranza de la verdad, de la justicia, la van a sacar del paquete? Si fue el Señor el que la puso, debemos ser fieles a la verdad. Es que el amor es paciente, el amor, sí, San Pablo dice que el amor, y que no se alegra con la mentira, que no se pone feliz con el error, no se tranquiliza con el error. También lo dice San Pablo en la carta a los Corintios cuando describe el amor. Es el relativismo que hoy estamos viviendo. Ustedes escuchan hablar de misericordia, de compasión, pero nos meten el paquete del error y la mentira y tenemos que tragarnos los errores y las mentiras. No, porque entonces nos va a decir el Señor después, no los conozco. Y eso no lo podemos admitir en nuestro corazón. Si uno deja corromper el corazón con el error, con la mentira, con lo ambiguo, se pierde. Y hoy el Señor nos está advirtiendo. Por eso en eso nosotros tenemos que pedirle a la Virgen, a San José, al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé, sobre todo al Espíritu Santo, que nos avive ese don de fortaleza para mantener firmes, así lo perdamos todo. Y así por eso nos quiten hasta la vida. Nos van a difamar, eso ténganlo por seguro. Nos van a desacreditar, eso ténganlo por seguro. Van a calumniar, ténganlo por seguro. Pero el Señor dice, bienaventurados, felices, cuando por mi causa les pase. Ustedes salten de alegría y de gozo, porque será grande su recompensa en el reino de los cielos. Por eso no nos puede dar miedo ser fieles a la verdad de la voluntad del Señor. Perdamos lo que perdamos en esta tierra, así sea la propia vida, no importa. Después el Señor nos la dará en la eternidad completica, más completica de lo que la teníamos, modificada, mejor. Y también nos dará lo que por Él perdamos en esta tierra, nos lo multiplicará en el reino de los cielos, como lo hizo con Job y lo hace con todos los santos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.